La Sociedad Bíblica Iberoamericana les da la bienvenida y les agradece la presencia de cada uno de ustedes en estas exposiciones. Antes que nada, voy a presentar a las coordinadoras. Paula de Cirelosa, desde Argentina, y mi persona, Patricia Vivar, también desde Argentina, para servirles en cualquier inconveniente que ustedes pudieran tener en este evento. Les rogamos, por favor, mantener sus cámaras y micrófonos cerrados. Les agradecemos por esta colaboración. En esta oportunidad estaremos presentando la historia trascendental de 6.000 años que todavía no te han contado. El texto sagrado, una historia de 6.000 años. Contamos con la grata presencia de nuestra querida expositora Irma Valderas desde México, a quien agradecemos su valiosa colaboración. Al finalizar esta exposición daremos paso a las preguntas. Rogamos que pongan en el chat "quiero hacer una pregunta" y lo colocaremos en la lista de espera por orden de pedido. Luego se les abrirá el micrófono anunciando su nombre para dar paso a esta pregunta. Sin más, y en el nombre de Jesús, que le dejamos esta reunión en sus manos, le damos el pase a Irma para que comience la exposición. Adelante, Irma. Muy bien. Sí, ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Puedes subir o Sí, Irma, ya te me escuchamos. escucho bien. Ah, perfecto, ya, perfecto. Sí, a Pati la escucho muy lejos, pero te escucho bien, Desiree. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. Como ya lo comentó Pati Vivar, mi nombre es Irma Valderas. Vivo en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato. Es un estado que pertenece a la República Mexicana y agradezco la oportunidad que se me da para compartirles una historia trascendental que posiblemente aún no te han contado. Esta historia trascendental se trata de la historia del texto sagrado. Es una historia que a mí me contaron hace un poco más de 4 años. He tenido la oportunidad de leer la Biblia por 33 años. Durante todos esos años me he familiarizado con algunas versiones, de las cuales les muestro algunas. En una ocasión, un pastor le dijo a mi hija que la mejor versión de la Biblia era la Reina Valera 60, así que pues hará unos 20 años que tenemos esa versión. Bueno, teníamos esa versión como la mejor. En algunas Biblias, versión Reina Valera, aparecen en las primeras páginas algunas fechas. Bueno, yo suponía que estas fechas tenían que ver con simples actualizaciones del lenguaje para pues ponerlo más actual, porque ustedes saben que algunas palabras van siendo obsoletas, entran modismos. Pero bueno, la verdad estas fechas no se refieren a eso y son muy significativas. Por ejemplo, el año 1569 corresponde a la fecha en la que la Biblia del Oso sale al público. Esta Biblia fue hecha por Casiodoro de Reina. Es una Biblia que está en el idioma español medio, dado que todavía contaba con el uso de expresiones del latín. Una particularidad de esta obra fue el uso de la S larga. Esta acción ocasionó en posteriores reproducciones la confusión con la letra F. Parece que tenemos micrófonos abiertos, espero que los puedan cerrar. Sí, hay micrófonos.
Bien, continuamos. Espero que cierren estos micrófonos. Aquí tenemos una imagen que muestra el español medio. Esta es una lámina que hizo el hermano Gustavo de Torreón, Gustavo Escobar. Y en la parte superior vemos el texto de Éxodo 3:14. Si yo leyera tal y como nosotros leemos el español, diría algo así. Y respondió Dios a Moisés, seré el que Ferez, y dixo anfidirás a los hijos de Israel, seré me ha enviado a vosotros. Bueno, pero seguramente que yo no di la pronunciación correcta, porque yo no sé leer este español medio. Pero lo que yo les quiero mostrar es que la Biblia del Oso, el español que trae es este. Si en alguna ocasión ustedes han visto una Biblia del Oso y ven el español que nosotros tenemos actualmente, entonces no es la original Biblia del Oso. Otra fecha importante es el año 1602, donde Cipriano de Valera hace una revisión a la Biblia del Oso. Cipriano de Valera quitó los pasajes de la Septuaginta y de la Vulgata que Casiodoro de Reina había incluido. Y en 1862, Lorenzo Lucena Pedrosa quitó los libros deuterocanónicos. ¡Oh, sorpresa! ¿Cómo que estaban los libros deuterocanónicos? Pues sí, en la Biblia del Oso estaban los libros deuterocanónicos o apócrifos, así como en la Biblia de Cipriano de Valera. Y es Lorenzo Lucena quien lo retira del texto. Y voy a citar una apreciación que me permitió compartirles este día el hermano Gustavo Escobar de Torreón. Es una apreciación que él me dio y dice así: la publicación de Lorenzo Pedrosa no se llamó Reina Valera. El nombre Reina Valera es un invento. El término marca o nombre Reina Valera se usó a partir de 1909. Desde 1569 hasta 1862, las Biblias protestantes en castellano surgidas de la Reforma en España eran iguales a las ediciones católicas, pues incluían los libros apócrifos. Así que las ediciones católicas son más Reina Valera que las nuestras, puesto que las nuestras ya no contienen los libros deuterocanónicos. Y estas son conclusiones lógicas y acertadas, porque Cipriano de Valera no trabajó al lado de Casiodoro de Reina para hacer una revisión. De hecho, Cipriano de Valera sacó su revisión posterior a la muerte de Casiodoro de Reina. Y Lorenzo Lucena pues no fue contemporáneo de Cipriano de Valera, porque se llevan más de 100 años de diferencia. ¿Qué nos enseñaron a nosotros en cuanto a la traducción de nuestras Biblias? A muchos de nosotros nos enseñaron que había unos originales hebreos que correspondían al Antiguo Testamento o Viejo Pacto, y que se había hecho una traducción al español, y que había unos originales en griego que correspondían al Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, y se había hecho una traducción al español, y así de sencillito y fácil ya tenemos nuestra Biblia. Pero eso no fue tan sencillo. Esta historia trascendental está llena de sorpresas. Todo comienza con el origen de la palabra de Dios, cuando le es dada al hombre. Recordemos que en 2 de Pedro 1:21 nos habla que los hombres hablaron por parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir inspirados por el Espíritu Santo. Posteriormente se inicia el proceso de la transmisión de esta palabra, y casi inmediatamente también surge un proceso de corrupción, porque inicialmente el proceso de transmisión se dio de manera manuscrita, y esto generó errores por varias circunstancias. Voy a nombrar 3. La fatiga. El copiado era realmente muy cansado. La falta de visión, no había lentes en esos tiempos. O una audición deficiente, puesto que no había tampoco aparatos que mejoraran la audición, y a veces una persona y otro escribía. La buena noticia es que también tenemos un proceso de restauración que inició hace un poco más de 200 años,
Y este proceso de restauración nos da la posibilidad de tener una mejor traducción, un texto más cercano, más fiel a los originales. Aunque los originales no los tenemos, los originales llamados autógrafos no los tenemos, se destruyeron o se perdieron, pero es muy importante tener en cuenta que esos originales ya no los tenemos al momento. Comentemos acerca de los dos principales materiales receptores de la escritura: el piro, obtenido de una planta que crece en las cuencas del río Nilo, obtiene una fibra y con ella se hace una trama hasta obtener un lienzo que puede recibir la escritura. Tenemos aquí dos imágenes de dos papiros, papiro 66 y papiro 75, papiros muy importantes. El material receptor de la escritura es el pergamino, obtenido de las pieles de animales jóvenes. Estas pieles se curtían, se pulían, hasta que estaban en óptimas condiciones para recibir la escritura. Aquí tenemos dos ejemplos de pergamino, Códice Vaticano, que corresponden al siglo IV después de Cristo. Al respecto hay una historia muy interesante porque algunos eruditos dudan de que estos códices pertenezcan a aquellas 50 copias que mandó a hacer Constantino. Y este señor que tenemos aquí en la fotografía, llamado Lev Kersov, bueno, pues él hizo unos estudios, pero déjeme comentarle un poquito más acerca de Kersov. Él estudió en la Escuela Eclesiástica de Divinidad en Harvard, es un académico del Nuevo Testamento, hizo trabajos en crítica textual, en paleografía griega y en arqueología. Bueno, en resumidas cuentas, es una persona muy preparada. Y él, a través de un material que se llama Historia Eclesiástica en la edición Berlín, encontró un relato de Eusebio, donde la interpretación a la que él concluyó es que cuando Eusebio relata en cuanto a estas Biblias que mandó a hacer Constantino, había una confusión. Algunos eruditos pensaban que en referente a este texto decía que estas Biblias iban a ser mandadas en 3 o 4 partes, en 3 o 4 volúmenes, pero Kersov llega a la conclusión de que se refería de que estos textos encargados por Constantino iban a ser redactados en 3 o 4 columnas, como ciertamente lo vemos aquí en el caso del Códice Sinaítico, que está en 4 columnas, y en el caso del Códice Vaticano, que está en 3 columnas. Esto corresponde obviamente porque el escritor se adaptaba al tamaño del pergamino. El proceso de copiado manuscrito llevó 20 siglos en el caso del Viejo Pacto o Antiguo Testamento. Estamos hablando de 2000 años de copiado manuscrito, y en el caso del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento fue en un proceso de 14 siglos y 1500 años, en el cual esta transmisión de la escritura conllevó también un proceso de corrupción. El resultado de este copiado manuscrito a través de todos estos años fue copias de copias de copias de copias. Hablemos un poco acerca de la escritura. Las primeras escrituras, la escritura cuneiforme. Aquí tenemos una tablilla del año 3000 a.C. correspondiente al sitio de Ebla, y una tablilla catalogada como B714. Se referir a esta escritura porque este es un apoyo para una hipótesis que tiene que ver con la transmisión de la escritura de manera escrita. Algunos piensan que no fue necesariamente de manera escrita, sino que fue por un proceso oral nada más, hablado, ¿verdad? Relatos pasados de familias a familias, pero yo comparto más la idea de que fue en un proceso de transmisión escrita la transmisión de la palabra. Estas tablillas nos hablan de una antigüedad
Y si hacemos una comparación, por ejemplo, con el año del diluvio, que está fechado más o menos al 2304 antes de Cristo, podemos inferir que el hombre desde Adán sabe escribir. Entonces también los patriarcas sabían escribir. En la parte superior tenemos la imagen del idioma paleohebreo. Es un idioma que se usó en la transmisión de la escritura. Y en la parte de abajo vemos una línea del tiempo con una banda azul. Nos ubica al paleohebreo presente desde la época muy anterior al exilio babilónico y aún presente en el año 100 después de Cristo. Con esto vemos que la escritura estaba en paleohebreo en los tiempos de Esdras. El canon de Esdras estaba en paleohebreo. Abajo tenemos una muestra de la escritura de documentos de Qumran. Esta es una partecita del gran rollo de Isaías que fue descubierto en 1947 y está datado al año 125 antes de Cristo. Aquí yo puse en la línea del tiempo que estos documentos están presentes al menos desde los tiempos del exilio babilónico y hasta el 125 antes de Cristo. Enseguida, con el número 3, tenemos lo que se llama el texto consonántico cuadrado arameo. Este idioma empezó en el cautiverio babilónico, es conocido como llamas del arameo. Bueno, pues también en este texto fue escrita la escritura del Antiguo Testamento. En este caso la intención era cambiar del texto paleohebreo al cuadrado arameo. Y lo tenemos ubicado en la línea del tiempo con una banda color amarillo. Vean que va desde el cautiverio babilónico hasta el siglo V. A partir del siglo V tenemos lo que posteriormente se va a conocer como texto masorético. Y va a ser el texto base para todas las Biblias. Es un texto que inicia la civilización en el siglo V después de Cristo y termina hasta el siglo XV de nuestra era. Al decir estabilización, quiero decir que es fijado, no tanto que sea un texto estable en el sentido positivo, porque el texto masorético ya vocalizado, bueno, créanme, no tiene nada de positivo y vamos a ver por qué. Ahí ustedes a la derecha tienen una imagen del texto masorético. Es el mismo texto cuadrado arameo consonántico, pero vocalizado. Estas vocales las tenemos como puntitos abajo de cada letra. Texto hebreo consonántico para suplir en oposición al texto usado por Jesús y sus discípulos, que por cierto dicho texto fue la base de la cual se tradujo la Septuaginta. Tenemos ahí ubicado el paleohebreo en esta línea del tiempo y vuelvo a decir, fue donde se tradujo la Septuaginta y vean que está presente desde antes de Esdras a posterior al primer siglo de nuestra era. Y luego tenemos también ubicado el cuadrado arameo, llamado también premasorético, fijado al siglo II después de Cristo. A la derecha ustedes pueden ver también el texto paleohebreo llamado protomasorético y el cuadrado arameo llamado premasorético. Significan lo mismo. Muy importante el comentario que hace Julio Trébol al respecto. Dice así: en no menos de 40 casos evidencian ejemplos de posible confusión entre las letras Aleph y Tav, que solo pueden ser explicados en escritura paleohebrea. ¿Qué significa esto? Bueno, el Aleph Tav es la primera y la última letra del alfabeto hebreo o alefato hebreo. Y podríamos hacer una comparación con el alfa y omega, que es la primera y última letra del alfabeto griego. Pero Julio Trébol dice: ese cambio de paleohebreo
al cuadrado arameo, crea confusiones entre el Aleph y el Ta, y esto es algo pues realmente de serias consideraciones. Tenemos aquí ejemplos de la escritura paleohebreo, algunas piezas muy antiguas como la de Tersayis, que corresponden al siglo X a.C. Tenemos el túnel de Isaías, que corresponde al siglo VIII a.C., y el calendario Geser, fechado al siglo X a.C. Son evidencias de que efectivamente había un paleohebreo. Una muestra más es la estela Mesa. Y como estas, pues hay más piezas, ¿verdad? Solamente por mostrar algunas. Nuevamente tenemos aquí el paleohebreo, el idioma en el cual fue escrito el Antiguo Testamento. Posteriormente cambiado al cuadrado arameo consonántico, no tenía vocales. Y a partir del siglo V se le empezaron a añadir las vocales hasta convertirse en lo que se llamó el texto masorético. Para la añadidura de estas vocales, bueno, pues hablemos un poquito de la familia tiberiense, que fue la que prevaleció. Esta familia tiberiense, bueno, tiene que ver con una familia llamada Benasher, que durante 6 generaciones se encargó de hacer la puntuación. El último fue Aarón ben Moisés Benasher, que pues concluyó con lo que actualmente conocemos como el Códice de Leningrado, que está fijado al año 1008 de nuestra era. Y esta es la base textual para las bits en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de un documento pues realmente reciente, acaso 1010 años atrás de la fecha que tenemos actualmente. Entonces no es un texto tan antiguo y seguramente tiene muchas alteraciones. ¿Qué dice nuestro Señor al respecto de toda esta manipulación que se le ha hecho a su palabra en la transmisión? Ya vimos desde el paleohebreo, pasando por el cuadrado arameo, llegando al texto masorético, que tiene vocales. Bueno, pues las palabras de nuestro Señor son duras y severas. En Lucas 11:52 leemos: «Ay de vosotros, los doctores de la ley, porque quitasteis la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, e impedís a los que están entrando». Esto fue prácticamente algo profético y una censura al judaísmo rabínico. Otro texto más en Jeremías 8:8: «¿Cómo podéis decir somos sabios? La ley de Yahvé está con vosotros, cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira». Bien, pues este texto masorético lo encontramos en el Códice de Leningrado. Si ustedes quieren saber más, porque yo les estoy dando solamente una vista panorámica, pero vale la pena que vean los foros bíblicos 32, 33 y 34, en donde se nos muestra la historia con más detalles y perfectamente explicada por nuestro hermano Carlos Huchan. Aquí tenemos esto contenido en el Códice de Leningrado, que es la base textual para las Biblias que tenemos adentro. 1010 años de estar usando esta base textual. ¿Hubo advertencias al respecto? Sí las hubo. Estudiosos y eruditos que en su momento hicieron advertencias en cuanto a la vocalización que se hizo al texto sagrado. Tenemos, por nombrar a algunos, Hanan ben David. Bueno, él proclamaba el derecho de todo judío a estudiar las escrituras sin intermediarios, sin la interpretación rabínica ni el Talmud. A los seguidores de Hanan ben David se les conoció como Karahim, lo que actualmente se conoce como caraítas. Y él decía que todo judío debería tener acceso a la escritura. Todo judío debería de leer su Antiguo Testamento. ¿Sabían ustedes que actualmente
Los judíos no leen el Antiguo Testamento. Ellos, bueno, sí, Talmud, pero ellos se guían por las enseñanzas de sus rabinos. Y por cierto, para lograr leer ese texto masorético de veras es muy complicado, es realmente muy difícil. También Elías Levita hizo su advertencia en su momento. Él sacó una obra monumental en el año 1538 y posteriormente hubo otras dos ediciones en el 1867 y 1968. En esa obra, Elías Levita dice que el hebreo masorético, el que les mostré, que es el cuadrado arameo con puntitos, el vocálico, él dice que es un idioma inventado por los masoretas y que no es el paleohebreo de los patriarcas. También Adam Clark comentó, no hay ni una sola palabra hebrea que no haya sufrido la influencia de esta glosa en particular. Les comentaba yo que también hay un proceso de restauración de la palabra. Aquí tenemos Segunda de Samuel 12:14, como lo tiene la Biblia Reina Valera 60, y dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Son palabras que se le dicen a David a raíz del pecado que él cometió de adulterio y de asesinato. Pero si nos vamos a ver la restauración del texto, considerando un documento de Qumran catalogado como 4QSAMA, podemos ver que la traducción correcta es la siguiente, pero como en este asunto blasfemó de manera contra Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. En el texto anterior leíamos que David había hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Bueno, pero ustedes saben que los enemigos de Jehová, bueno, pues naturalito se les da blasfemar contra él, ¿verdad? No hay nada que se tenga que detonar, ellos simplemente así son. Por eso la mejor traducción es que el asunto es que el que blasfemó contra Yahvé, pues fue David, con su pecado. Otro ejemplo de la restauración del texto lo tenemos en 6:6. Dice la Reina Valera 60, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A mí siempre este texto me causaba mucho conflicto porque yo me preguntaba, ¿de qué tiene que arrepentirse Dios? Porque el arrepentimiento tiene que ver con el pecado y mi Dios es santo, santo, santo. Una mejor traducción es tener en cuenta también el contexto. Así que la traducción para llegar a lo que realmente dice la palabra tiene que tener en cuenta también qué dice el contexto cercano, el contexto lejano. Y tenemos, por ejemplo, aquí Números 23:19 y Primera de Samuel 15:29, donde dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La gloria de Israel no miente ni se arrepiente. Así que una traducción más acertada es, y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra y se resintió. Aquí entonces las connotaciones son muy diferentes y más acordes con el carácter de Dios. Dios ha de que arrepentirse. Bueno, vamos a pasar ahora a lo concerniente al Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Tenemos aquí una imagen de lo que abarcó el imperio de Alejandro Magno, una gran extensión como podrán ver. Y bueno, pues Alejandro Magno, donde conquistaba, él hacía la labor de que la cultura griega entrara. Tengo un retorno, quizás hay un micrófono abierto. Que la cultura griega entrara junto con el idioma griego. A eso se le llamó el proceso de helenización. Miren, el Señor es el Señor de la historia, nuestro Dios es el Dios de la historia.
y él dispone todos los eventos para cumplir sus propósitos. En este caso, pues el Señor preparó todo para que el nuevo pacto, ¿verdad?, o Nuevo Testamento, pues fuera escrito precisamente en griego. Aquí tenemos el alfabeto griego. Hay dos clases de griego, bueno, tres. Antiguamente el clásico y el koiné. El koiné o kiní es el griego que hablaba el común de las personas. Y también tenemos al presente el griego moderno. Bueno, pues el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento se escribió en griego. Y tenemos aquí una porción del Evangelio de Lucas en griego. Como les decía, fueron 14 siglos de copiado para el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, y esto nos arroja 5.700 copias manuscritas. 5.700 copias manuscritas que nos dan un total de 250.000 variantes textuales. ¿Qué es una variante textual? Una variante textual es cuando hay una diferencia entre copia y otra copia, ya sea en una letra, en una palabra o en párrafos completos. Y no hay ninguna copia de las que tenemos que sea igual a otra. Todas difieren entre sí. Para el Viejo Pacto o Antiguo Testamento tenemos 14.000 variantes al momento. Y para el Nuevo Pacto, como lo estamos viendo, 250.000 variantes. Vamos a hablar un poco de la base textual de nuestra Reina Valera. No se trata de criticar ni de pues hacer quedar en mal esta versión, porque pues esta versión tuvo su función, tuvo una misión que cumplió, pero tenemos que reconocer que la textual ya es obsoleta, puesto que está sacada del Textus Receptus para la traducción del Nuevo Testamento. El Textus Receptus es una traducción al griego que hizo Erasmo de Rotterdam. Bueno, el propósito era sacar un Nuevo Testamento en griego, y entonces él usó simplemente media docena de documentos muy tardíos que corresponden al siglo XII, siglo XV. Tenía un documento muy bueno del siglo X, pero lo desechó. Estos documentos, a la derecha vemos que son minúsculos, o sea, están escritas en letra minúscula. Los minúsculos son más recientes que los unciales y están en letra manuscrita. Bueno, pues este texto tiene muchos errores porque Erasmo mismo reconoció, ¿verdad?, que contenía muchos errores que trató de corregirlos en ediciones posteriores. Y bueno, tan solo al considerar que se llevó 6 meses en hacer este trabajo, bueno, en 6 meses, bueno, esto me recuerda que yo tengo 6 meses estudiando este tema para poder compartirlo. Y bueno, yo creo que tengo mucho que aprender. Entonces, sacar un texto en griego en 6 meses realmente es un tiempo muy corto para una obra tan importante. Mas, sin embargo, este Textus Receptus, bueno, es altamente reverenciado, valorado. En su momento, aquel que lo haya declarado como hereje, y es la base textual para la mayoría de las Biblias. Aquí vemos entonces, como nos indican las flechas, que es la base textual para la Reina Valera. Tenemos la imagen de la presentación del Textus Receptus con una hoja que corresponde al Evangelio de Mateo. A la derecha, Erasmo de Rotterdam pone el texto en latín y a la izquierda en griego. No importa la antigüedad de la versión que uno use. Mire, yo anteriormente me decían, bueno, pues entonces vamos a usar una versión muy antigua, vamos a usar la 1909 o vamos a usar la Biblia. Pero es indistinto.
es la misma base textual. Usaron la base textual que hizo Erasmo de Róterdam. Está uno de errores. Lo mismo para las Biblias que tenemos al presente. Otro ejemplo de traducción lo tenemos en Jacobo 3.1, donde dice, según la Reina Valera 60, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esta palabra condenación me causaba tanto conflicto, porque bueno, yo he tenido la oportunidad de enseñar la Biblia tanto a niños de tempranas edades como a jóvenes, aún con señoras yo he compartido la palabra. Y bueno, pues yo decía, caramba, entonces no es bueno ser maestro porque en un momento dado vamos a recibir condenación, pero hacía un choque tremendo con las doctrinas de la gracia, puesto que no es lo que enseña el apóstol Pablo, que dice que ninguna condenación está en Cristo Jesús. Si nos vamos a un interlineal, vamos a ver que la palabra usada para condenación no significa condenación. La palabra usada es crima, que significa juicio. Y juicio, que es crima en griego, no es lo mismo que katakrima, que sí significa condenación. Vamos a hacer un comparativo con otro texto en Romanos 5:16, donde también encontramos la palabra, ahí encontramos las dos palabras, encontramos la palabra juicio, encontramos la palabra condenación. Y ahí tenemos las dos palabras juicio y condenación. Juicio en la Biblia textual cuarta edición y condenación en la Reina Valera 60. Un comparativo con Romanos 5:16, ya hemos visto en el interlineal, pero con el don sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de un delito para condenación, pero el don divino vino a causa de muchos delitos para justificación, que tiene la Biblia textual cuarta edición. Así que la traducción correcta, de acuerdo al contexto y de acuerdo al significado de las palabras, es: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso, porque ciertamente al que más y al que más tiene, pues más se le va a demandar. Tenemos unos descubrimientos al año 1947, referidos aquí a las cuevas de Qumran, escritos que se encontraron en vasijas de cerámica. Y estos descubrimientos han sido pues, muy importantes y de mucha ayuda en la restauración del texto sagrado, así como los avances de los estudios bíblicos, la informática, los avances tecnológicos. En cuanto a los avances de los estudios bíblicos, tenemos lo que se llama crítica textual. La crítica textual es una disciplina que tiene por cometido editar textos de la forma más cercana a los originales y se vale de un método experimentado milenariamente que se remonta a los tiempos del Museo de Alejandría. Así que no es una ciencia tan nueva. Sin embargo, no es una ciencia exacta. Es una ciencia y un arte, porque implica la capacidad de razonar, de hacer juicios y de aplicar el sentido común. Tenemos aquí dos grupos de estudiosos, eruditos, en el área de la crítica textual, en dos periodos, el precrítico y el crítico. Puse ahí a la derecha, con estrellitas, los nombres señalados de Westcott y Hort, de Tischendorf y Weiss, así como de Nestlé al final. Porque todo esto, los avances de la ciencia, de los descubrimientos arqueológicos, de los estudios, por ejemplo, en crítica textual, nos permiten tener arquetipos para la restauración del texto, sabiendo que, por ejemplo, en el caso del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento,
Los escritos fueron hechos desde el año 4, bueno, la transmisión del texto se llevó a cabo desde el año 4000 al año 400 antes de Cristo para que se hicieran todos los autógrafos originales. Pues al presente tenemos ya un arquetipo que está al año 250 antes de Cristo. Y en el caso del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, que bueno, estos documentos originales o autógrafos se hicieron del año 39 al 96 después de Cristo, se tiene al momento un arquetipo restaurado que va al año 125 después de Cristo. Tenemos aquí una fotografía de Everard Nestle. Everard Nestle publicó la primera edición del Nuevo Testamento griego, bueno, su primera edición, ¿verdad? En el 1898. Él hizo una edición diseñada para estudios universitarios y escolares y para propósitos de la Iglesia. Nestle usó las ediciones académicas del Nuevo Testamento griego más importantes de su tiempo, como son los trabajos de Tischendorf, los trabajos de Westcott y Hort, y también en su momento usó los de Weizmann, aunque después desechó los de Weizmann y en 1901 él prefirió usar los de Bernard Weiss. Después su hijo continuó con su trabajo y sacaron en el año de 1927 la 13ª edición de esta versión griega del Nuevo Testamento que conocemos actualmente como Nestle Aland. Al año 1947 tenemos los descubrimientos arqueológicos que veíamos ahí de Qumran. Y esto pues obviamente hace un parteaguas en los estudios para la restauración del texto sagrado. Entra también ahí en escena en el año 1952 Kurt Aland. Está mal escrito, disculpen, le falta una R. Entra Kurt Aland como editor asociado con Erwin Nestle. Y bueno, pues él saca la 21ª edición en el año 1952. Les quiero platicar un poquito más acerca de estas ediciones porque son datos muy importantes. Por ejemplo, aquí la edición 25 de Nestle Aland, vemos que se expande el aparato crítico porque incluyen más manuscritos, aunque están referidos de los textos de Westcott y Hort o trabajos de Tischendorf. Para la edición 26ª se le da un enfoque fundamentalmente nuevo, estableciéndose el texto sobre la base del material de origen que se había logrado reunir, incluyendo los primeros papiros y otros manuscritos descubiertos. Esto quiere decir que después pues estos editores, sobre todo Kurt Aland, va directamente a los manuscritos que tiene al momento, ¿verdad? Sobre todo estos de los nuevos descubrimientos. Para la edición 17ª hace un aparato crítico enteramente revisado. Una cosa de notar es que en la edición 26ª, considerando ya el material de origen, los primeros papiros y otros descubrimientos de manuscritos, bueno, crea un texto griego que es igual al que edita la Sociedad Bíblica Unida en el año 1975, que corresponde a su 3ª edición. Y esto es porque se hizo un trabajo de manera paralela. Tenemos fotografías de algunos ejemplares de todo este trabajo que hicieron desde Everard Nestle, su hijo Erwin Nestle, Kurt Aland, y no están todos, no es una colección exhaustiva, son algunos
unas imágenes que obtuve de un sitio donde los ponen a la venta, pero es para darnos una idea de que este es un trabajo realmente muy diligente, muy dedicado. Y aquí tenemos una fotografía de lo que es el aparato crítico de estas ediciones. A la izquierda tenemos un texto, una porción de un texto de uno de los evangelios del Nestlé Aland 28, que es la última edición. ¿Qué es un aparato crítico? Son las notas que tiene una edición como la de Nestlé Aland. Están abajo, en la parte de abajo. En este caso están indicadas con las flechas anaranjadas y corresponden a un catálogo de manuscritos, que pueden ser papiros, pueden ser pergaminos, y todas estas son referencias, ¿verdad?, que proporcionan a las personas que estudian pues nuevos recursos para hacer sus traducciones. A la derecha tenemos también lo que sería el testamento griego que edita la Sociedad Bíblica Unida, y su aparato crítico es un poco diferente, inclusive en nomenclatura y notas es un poco diferente, porque, bueno, ambos tienen diferentes fines. El de la izquierda es como para tareas de investigación. El Nestlé Aland es más para investigación. El de la Sociedad Bíblica Unida es más accesible, es para los que hacen las traducciones. Y bueno, a mi parecer, si alguien ocupa los dos, excelente, y si sobre eso hace las traducciones, mejor aún. Otro ejemplo de la restauración del texto sagrado lo tenemos en Juan 15:2. La Reina Valera dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Esta palabra de quitar el pámpano es una traducción muy lamentable, y también me causó mucha inquietud, y no solamente a mí. He escuchado testimonios de personas que les traía una carga, porque entonces dicen, bueno, si yo no estoy dando fruto, el Señor me va a quitar de la vida. Incluso en cuestiones de disciplina, algunos lo usan para desechar al hermano, para hacer una aplicación mala de una disciplina incorrecta dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esta palabra realmente? Aire, del griego, tiene varias acepciones. Significa levantar, significa quitar, significa cargar sobre sí mismo y también significa alejar. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de restauración textual teniendo en cuenta el contexto teológico. Porque el Señor no puede quitar ni arrancar a ninguno de sus hijos. Recuerden que Él ha dicho que sus ovejas oyen su voz y lo siguen, y que nadie los arrebatará de su mano. Nuevamente tenemos ahí la palabra levantar, en griego. El viñador es un experto en viñas, ama el pámpano. Con pericia lo levanta del suelo, teniendo especial cuidado de no quitarlo o arrancarlo de la vid verdadera, pues para eso es el viñador. Eso es lo que hace un viñador, no arranca los pámpanos, los levanta. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Aquí tenemos pues la traducción correcta de Juan 15:2, como lo muestra la Biblia textual en la 4ª edición: todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta, y todo el que produce fruto, lo limpia para que produzca más fruto. Bien, tenemos aquí las fotografías de Kurt Aland, quien es el fundador de este instituto que se encuentra en Alemania. Se llama el Instituto de Investigación Textual del Nuevo Testamento, fundado en 1983 por Kurt Aland, quien ya está con el Señor,
¿Cuál es la tarea de este instituto? Bueno, pues es la de investigar la historia textual del Nuevo Testamento y reconstruir su texto inicial griego sobre la base de toda la traducción del manuscrito, las primeras traducciones y las citas patrísticas. Citas patrísticas se refiere, bueno, a los escritos de los que se conocen como padres de la Iglesia, ¿verdad? Que por cierto no es muy apropiado el nombre que se les da, pero así se les conoce. Este instituto pone a disposición del público muchos de los resultados de sus investigaciones en un museo que tiene ahí mismo. El instituto cuenta con una gran cantidad de material recolectado y también tienen algunos manuscritos guardados. Bien, pues este instituto asumió la responsabilidad de registrar los manuscritos del Nuevo Testamento. Así que pues ellos cuentan con un catálogo donde se encuentran los manuscritos que hay al momento. A la derecha tenemos a Barbara Allen, quien estuvo casada con Kurt Aland. Barbara Allen es una teóloga, todavía está activa, aunque ya jubilada, pero permanece activa en el área académica. Ella es una investigadora en estudios del Nuevo Testamento, tiene estudios en filología. En 1983 se convirtió en la directora del Instituto de Investigación Textual, el que fundó su esposo Alan, y ocupó el puesto a cargo de este instituto hasta el año 2004. Nosotros al presente tenemos realmente tantos recursos para la restauración del texto sagrado, y este instituto es precisamente el que edita el Nestlé Aland. Aquí tenemos una fotografía del Nestlé Aland, Nuevo Testamento griego, llamado Nestlé Aland. Ahí tenemos también una lámina donde nos habla de las 5.700 copias manuscritas. Bueno, pues en este instituto, ¿verdad?, se hace una evaluación de esas 5.700 copias que, bueno, al presente ya son más porque hemos encontrado datos que rebasan los 1.800 manuscritos. En ese instituto se hacen las evaluaciones de estos manuscritos, ¿verdad? Una gran masa documentaria. Y entonces ellos en base a esa evaluación sacan el Nuevo Testamento griego, el NA, que por cierto es el que la Biblia cuarta edición usó para hacer la traducción del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. A excepción de 8 ocasiones en las que se apartó del Nestlé Aland, pues todo el resto de la traducción está basada en este Nuevo Testamento que les he relatado un poquito de su historia desde los trabajos de Everett Nestlé. Como público lector, ¿qué nos corresponde? Yo creo que nos corresponde ser también un poco o mucho investigadores. A algunos no les gusta, pero yo creo que sí tenemos y vale la pena, tenemos el privilegio y la tarea de investigar, de darnos el tiempo para informarnos, porque miren, ahora en el internet hay mucha información y no tiene ningún costo. Por ejemplo, tenemos 48 foros bíblicos que nos hablan de esta historia trascendental. Además, tenemos también un consejo consultivo de la Sociedad Bíblica Iberoamericana que recibe las inquietudes y sugerencias en cuanto a traducciones por parte de cualquiera de nosotros. Y bueno, no tenemos que ser eruditos, pero sí tenemos que ser responsables y tenemos que ser lectores y tenemos que ser diligentes en empaparnos de esto, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de nuestro alimento espiritual. La Biblia Textual cuarta edición, que presenta un trabajo para la restauración del texto sagrado, es una edición crítica. Esto quiere decir que pues
posiblemente tenga algunas cosas que deba ir corrigiendo, por eso es una edición crítica, significa que es perfectible. Y al presente, esta Biblia nos provee de una restauración en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento al 99% y en el Viejo Pacto o Antiguo Testamento al 20%. Bien, pues les agradezco mucho su atención y vamos a dar paso al tiempo de preguntas. Solo como una aclaración les diré lo siguiente, que sean preguntas respecto a esta historia trascendental, no preguntas que tengan que ver con doctrina, porque no es nuestro propósito. Nuestro propósito es dar a conocer la historia del texto sagrado. Y también como comentario añadido, tengo 6 meses de estar estudiando este tema para compartirlo, así que parece ser que me acompañan algunos hermanos que me pueden apoyar con las preguntas en caso de que yo no tenga la respuesta. Y si no hubiera respuesta por parte de nadie, yo hago el compromiso de investigar y publicar la respuesta en la página de Biblia Textual México por Facebook. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Irma. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Muchas gracias, Irma. La exposición estuvo excelente. Te felicito y ahora vamos a la espera si algún hermano tiene alguna pregunta. Por favor, coloquen en el chat. Tengo una pregunta. Creo que Juan, ¿tenés una pregunta? Juan Trafén. Yo te escuché, yo lo escuché muy bien todo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la exposición? Pueden colocar en el chat. Quiero hacer una pregunta. Bueno, tenemos a Giovanni Navas que tiene una pregunta. Giovanni, adelante. ¿Podés abrir tu micrófono? Giovanni, Hola. adelante. Sí, te escuchamos. Hola, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Adelante, Giovanni. Bien, bendiciones para todos. Muy buena presentación. Como siempre, muy interesantes los temas que se trata de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. En lo particular, tengo muy poco tiempo siguiéndolos. Apenas hace como un año fue que oí del foro bíblico y de verdad ha sido de mucha bendición para mi vida, en el sentido del conocimiento de muchas cosas que uno no conocía o no sabía y que poco se oye en las congregaciones, no enseñan estas cosas, y le doy gracias a Dios por haberme permitido conocer estas cosas a través de ustedes. Respecto al tema, no sé si la pregunta que voy a hacer va respecto al tema, pero sí tiene que ver con la Biblia textual. Me llamó mucho la atención los textos que están en el libro de Génesis. Como siempre sé que todo lo que se hace siempre tiene oposición, siempre hay críticas, y
pero yo considero que es en lo particular que nosotros tenemos que hacer siempre análisis en ver el lado positivo o negativo de las cosas, y por supuesto una propia investigación de todos estos temas. Pero me llama mucho la atención en el libro de Génesis respecto a las maldiciones en vez de las lumbreras. Yo leí la nota textual, la nota a pie de página y de pasajes especiales, y entiendo la posición, pero también he oído algunas críticas también con fundamentos, con pruebas respecto a la parte negativa de haber traducido estos textos como maldiciones y no como lumbreras o algo, o la traducción tradicional que se venía viendo o leyendo en algunas traducciones, especialmente la más popular de todas, como todos sabemos, la Reina Valera 1960, que es la que la gran mayoría de los creyentes tenemos. Y eso, y también he leído y he visto oposición también con respecto a la traducción o a la colocación de al-Estar. Esa sería mi pregunta, y si no es acorde, porque sé que el tema se trató de la historia, no tiene nada que ver con las traducciones específicas, pero ustedes me dirán si tendrán alguna respuesta para esta pregunta. Sí, bueno, yo tengo una respuesta, y como siempre la sugerencia que yo hago cuando me comentan acerca de Génesis 1.14 es que vean los 4 foros llamados el cosmos de la iniquidad, y como lo comenté al final, si en sus consideraciones llegan a la conclusión de que no corresponde la traducción, aún teniendo en cuenta un documento Q que está como testigo, bueno, pues adelante, mande su argumento, pero tiene que estar fundamentado. Es lo que decía el hermano Carlos Fouchán, que lo más fácil es decir no estoy de acuerdo, pero algo muy válido que él decía, dígame por qué no está de acuerdo. Entonces su inquietud es muy válida, hermano, y gracias por expresarla. Entonces le animo a que vea esos 4 foros y busque un argumento de peso que en todo caso, bueno, pues será bienvenido ahí al consejo consultivo. Y era otra inquietud más, ¿verdad? No recuerdo cuál era. Al-Estar. Ah, sí. Bueno, sí es una... mire, esta partícula llamada en la gramática hebrea como partícula de acusativo, donde dicen que por lo mismo no tiene traducción o no tiene significado, ese es el argumento que se da. Pero es ilógico que si no tiene significado, no se puede pronunciar o no tiene sonido, ¿por qué está ahí? Y yo creo que la Sociedad Bíblica en su momento va a sacar un material donde ya hay otros estudios, no nada más de la Sociedad Bíblica, sino de otras investigaciones que ciertamente tienen identificada la partícula al-Estar en muchas partes de la Biblia. Entonces yo creo que será un tiempo de espera el que tenemos que aguardar, pero sí hay que considerar que la gramática hebrea corresponde al texto masorético, y como yo les comentaba, este texto masorético, bueno, está muy contaminado y tiene su propia gramática para justificar sus propias traducciones, sus propias ideas y sus propias interpretaciones. Esa es mi opinión, hermano. Sí, bien. Yo he leído lo que ustedes, o sea, o la Sociedad Bíblica Iberoamericana por decirlo de alguna forma, argumentado, o lo que ellos han demostrado en cuanto a las traducciones respecto a lo que acabo yo de preguntar. Pero como siempre, vuelvo y repito, siempre hay oposición. Yo he visto ambas, o sea, las he leído, las he oído, y bien, siempre uno objetivamente ve la parte más conveniente. Siempre digo que, y la pregunta que siempre surgió en mí es,
quién tiene la razón. Siempre me hago esa pregunta y siento en mi corazón que siempre la razón va a estar allí, en las escrituras, independientemente de las opiniones que puedan surgir respecto a algún tema o algo. En las escrituras vamos a encontrar la respuesta. Y por supuesto, investigando y viendo algunas otras cosas que podamos nosotros determinar que son importantes para esclarecer algunos temas un poco complicados de las escrituras. Muchas gracias, de verdad. Y bien, tenía otra duda por allí respecto también a algo que tiene que ver con la Biblia textual. Se me fue un poco la idea de la pregunta que tenía. Pero bien, si hay otras preguntas daré paso, y si tengo oportunidad de volver a preguntarlo, haré. Muchas gracias. Pues gracias a usted por su intervención muy oportuna. Me ayuda para recalcar este asunto del paleohebreo, donde Julio Treboel comenta que precisamente hay una confusión en el Alestad por la transición que hubo del paleohebreo al arameo cuadrado y después pues a la vocalización de ese arameo cuadrado. Pero muchas gracias por su participación. Muy bien, daremos paso ahora a César, que tenías una pregunta. Te abrimos el micrófono para que la puedas hacer. César, adelante. Buenas noches. Sí, mi pregunta, mi hermana, era en función a qué cantidad de palabras forman originalmente el texto hebreo en el Antiguo Pacto y qué cantidad de palabras forman todo el bagaje del Nuevo Testamento en griego. Bueno, hermano, es una pregunta muy interesante, pero no sé el dato. Recuerdo que el hermano Fushan una vez refirió precisamente ese número de palabras. Lamentablemente no lo memoricé. Si alguien lo sabe, no sé si mi hermano Gustavo, que está aquí presente, tenga el dato, pero no, hermano, no lo tengo yo. Bien, hermana, muchas gracias. Gracias a usted. Gustavo, si podés responder a esta pregunta, si no, pasamos a la próxima. ¿Me escuchan? ¿Tiene su micrófono cerrado, mi hermano Gustavo? A ver si se lo abrimos desde acá. Ahí. Sí, escucho. Sí, buenas noches. No, pues estoy en la misma posición de Irma. No sé el número exacto de palabras usadas en el Nuevo Testamento griego, ni en el caso del Viejo Pacto, el hebreo. Pues entonces, como yo lo dije al principio, nos vamos a dar a la tarea de investigar y vamos a poner el dato ahí en la página. Sí, aquí mi hermano Gustavo me va a hacer el favor de ayudar. Sí, claro que sí. ¿De verdad? Hagamos la investigación y pongamos el dato. Sí, así es. Gracias. No, de nada. Bien, muchas gracias, Gustavo. Irma, vemos en el chat que hasta ahora no han aparecido ninguna pregunta. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta más para hacer? Si pueden colocar en el chat. Ahí vamos a esperar un segundito a ver si los hermanos tienen alguna pregunta para hacer. Javier está agradeciendo, todo muy claro, la verdad que muy excelente y muy claro tu exposición, Irma. Te felicito, eso de mi parte. Muchas gracias. Miguel tiene una pregunta.
Así que le damos pase a Miguel. Sí, hermana, buenas noches. Y gracias por la exposición muy clara. Sí, tengo una pregunta que está relacionada con lo que se mostró de que el viejo pacto está restaurado, me parece que era un 20%. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo o cómo va el proceso de restauración del viejo pacto? Si tenemos alguna información con respecto a eso. Sí, bueno, mire, lo que yo les sé decir es que el proyecto del editor de esta Biblia, el hermano Carlos Fouchán, quien ya está con el Señor, tenía un proyecto llamado Biblia Hebraica Crítica. Este proyecto pues tenía un costo de algo así como 4 millones de pesos porque involucraba el trabajo de eruditos y pues, a través de los servicios de la Universidad de Jerusalén. En fin, esto ya estaba armado, pero el Señor ha dispuesto las cosas de manera diferente. Y lo que yo les sé decir es que sí se siguen haciendo investigaciones, pero creo que de una manera más privada, no con la Universidad de Jerusalén, aunque ciertamente hay información que incluso se nos ha compartido, pues datos y escritos que de hecho hay que estudiar. 22 Hebreas, 22. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Pero bueno, creo que al momento es una investigación más cerrada, más privada, no en los alcances que el hermano Carlos tenía contemplado, pero bueno, pues el Señor tiene sus planes, tiene sus propósitos, pero lo importante es que la intención está ahí. Y sé decirle que la hermana Liana Fouchán, quien es la presidenta de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, pues hace de veras un trabajo sorprendente. Y bueno, pues yo creo que lo que nos toca es orar por la restauración que queda del Antiguo Testamento o Viejo Pacto. Es lo que deseo decir. Muy bien, gracias Irma. Y gracias Miguel por tu pregunta. Pasemos a César. César, ¿podés abrir tu micrófono? Lo abrimos desde acá. Ahí. Adelante, César. Gracias hermanas por permitirme volver a hacer otra pregunta. Mi hermana expositora, no sé si podría ampliar un poquito acerca de qué significa acerca de estas tablillas, primera tablilla, segunda, hasta la 10ª en el libro de Génesis. ¿Podría, por favor, ahondar un poquito más en la información? Le agradecería bastante, mi hermana. Pues mire, lo que deseo decir es que en Génesis hay algo que se le llama Sefer Toldot, que tienen que ver como unas subdivisiones del libro de Génesis. Y tiene que ver con esta hipótesis de la transmisión del texto de manera escrita. Y que al presente las evidencias que tenemos pues son las tablillas que les mostré, pero como una muestra de que hay una escritura cuneiforme, no palebreo sino cuneiforme, que seguramente pudiera haber usado, no sé, Adán, ¿verdad? Y sus hijos. Ya para el tiempo de los patriarcas yo me atrevo a pensar que más bien ya usaban el paleohebreo. Pero eso es todo lo que les he de decir. Si mi hermano Gustavo quiere añadir algo o sabe algo al respecto, pues adelante. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Irma dijo si querías agregar algo al respecto. Sí. Bueno, sí.
Incluso en la versión, si revisamos la versión Reina Valera, en uno de los capítulos en Génesis, menciona la palabra libro, me parece que es el capítulo 5 de Génesis. Entonces de ahí surge la pregunta, ¿cómo es que un libro está dentro de otro libro? Y en realidad la nota especial de la Biblia textual señala que es una compilación de 10 libros escritos por diferentes autores, y lo que hizo Moisés fue, él es el compilador inspirado de parte de Dios de todos estos libros, que en la Biblia textual aparece como primer tablilla, segunda tablilla, tercer tablilla, hasta mencionar las 10 partes que compone el libro de Génesis. Bien, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Irma. Vamos a dar el pase ahora a Daniel. Daniel, para que haga su pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches, Patricia, de Maipú, Mendoza, Argentina. La pregunta es la siguiente para Irma. En el Textus Receptus, Erasmo de Rotterdam, obvia esas copias del siglo X, que estaba basado en el texto masorético. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es que los masoretas no eran mesiánicos, digamos, en sus escritos no resaltan a Jesús como Mesías. Saber si eso es así. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, el documento que desecha Erasmo de Rotterdam corresponde al siglo X. No tiene que ver con el texto masorético, estamos hablando de un texto griego. Y era el mejor que tenía, pero lo desechó, no lo usó. Siendo que lo tenía, pues no lo usó. Y bueno, sí, en cuanto a los masoretas y sus antecesores, esta corriente que se llama judaísmo central, bueno, pues ellos obviamente no reconocieron a Jesucristo como su Mesías. Y aquí en el concilio de Yamnia, en el año 100 después de Cristo, lo que ellos hacen es incluso destruir todo texto divergente, y esos textos divergentes obviamente hablaban de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y de que era su Mesías, era el Mesías de ellos. Pero pues ellos, el judaísmo rabínico, al desecharlo, también se dan a la tarea de destruir todo texto que diera soporte, que diera evidencia de que en verdad Jesucristo era el Mesías, es el Mesías. No sé si respondí su pregunta o le amplío un poco más. No, correcto, Irma. Muy bien, muchas gracias. Solo una repregunta con respecto a los escritos griegos que desechó Erasmo de Rotterdam. ¿Hay evidencia de esos escritos o solamente ya se perdieron? Porque como usted dice que era, digámoslo así, la más fidedigna, si ha quedado alguna evidencia de eso. Y muchas gracias por lo de los masoretas con respecto al concilio. Indudablemente, bueno, una duda despejada, y muchas gracias por eso. Sí, gracias a usted. ¿Cuál fue la pregunta final? Que si existen los documentos. Sí, yo pienso que sí existen porque son recientes.
me atrevo a pensar que existen todavía. Pero mire, nada como investigar, y yo me voy a la investigación y lo pego ahí en Facebook. O si Gustavo sabe si podemos asegurar que existen. Sí, hermana, en uno de los foros se muestran también documentos que él utilizó para rayonear, tachar, y en donde se menciona que no los trató con respeto los documentos que él estuvo utilizando para sus ediciones. Entonces sí hay evidencia incluso del trato que le dio a esos manuscritos. Así es, Gustavo, ya recuerdo, tienes toda la razón. Sí, en un foro nuestro hermano Carlos nos muestra ahí, bueno, el hermano José Antonio Septién, ¿verdad? Sí, y respecto a la otra pregunta, sí es Génesis 5.1, donde dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Todo lo pueden leer en la Biblia, en el texto masorético así dice, o en las ediciones de Reina Valera 60, exactamente así dice. Entonces, desde ahí surge la pregunta, ¿cómo es que en el capítulo 5 está un libro y menciona un libro? Y esa es una de las bases que se toman en cuenta para considerar que el Génesis es una compilación de libros, precisamente. Muchas gracias, Gustavo. Disculpen, perdón, ¿podría el hermano Gustavo ampliar un poquito más esa respuesta que dio hace un ratito? Por favor, y discúlpenme la intromisión. Sí, en el capítulo 5 de Génesis encontramos en el texto, aún en el texto masorético, no en el texto restaurado, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Incluso la Biblia textual, tercera edición, que tiene como base la Biblia stuttgartensia, así lo menciona, y en base a eso, cada vez que menciona el inicio de una generación, es el inicio precisamente de un libro, y esa es cada vez que encontramos la mención de una generación, es el inicio precisamente de cada uno de los libros. En este caso se mencionan tablillas porque en esa época, por evidencia arqueológica, pues lo que se tiene son tablillas, ya sea las encontradas en Or, miles y miles de tablillas encontradas donde la cultura escrita en 2000, 3000 años antes de Cristo era muy abundante. El ser humano siempre le gustó escribir. Fue una necesidad en el ser humano, y Dios creó esa habilidad intelectual, esas competencias lectoescritoras en el ser humano desde un inicio. Entonces, ese es uno de los argumentos que usa la Biblia textual para decir que el libro de Génesis fue compuesto por diferentes autores en diferentes tiempos, y es una compilación de 10 tablillas. Mi hermano, ¿y estas tablillas en qué idioma estaban? ¿Y existen actualmente? O sea, ¿se conoce? No, ¿Hay registro arqueológico de esto? No, es la misma nota dice que se sigue una hipótesis, de acuerdo a la arqueología. Entonces, esas tablillas, por supuesto que no existen, no existen, y da a entender sobre todo que no fueron historias de transmisión oral, sino que fueron historias de transmisión escrita, que con caracteres de escritura cuneiforme, pero no existen tales tablillas. Es simplemente una hipótesis, no existen tales tablillas. Mi hermano, ¿y dónde puedo encontrar más bibliografía en función a lo que usted nos está mencionando? Por favor. Ahí sí no sabría darle bibliografía, no la tengo a la mano, pero como dice Irma, nos comprometemos a brindarles esas fuentes de información para que podamos tener más datos al respecto.
Muchas gracias, mi hermano Gustavo, y también a mi hermana Irma. Muchas Al gracias, muy contrario, amable. de nada, hermano. Bien, muchas gracias. Entonces damos paso a Giovanni, que quería hacer otra pregunta. Adelante, Giovanni. Giovanni, ¿estás? Me parece que no está Giovanni, ya se fue. No lo veo, así que no lo veo. Bueno, bueno, hermanos, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? Bien, por lo visto, no hay más preguntas. Entonces les damos las gracias por estar esta noche. Daniel, ahí a lo último. Adelante, Daniel. Sí, adelante. Bueno, perdón, Patricia, mil disculpas. Patricia, solo es una pregunta a nivel de ustedes que hace mucho tiempo que están con la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Con respecto a la cuarta edición de la Biblia textual, supongo que ustedes saben, hay Biblias de estudio basadas, por ejemplo, en la versión Reina Valera 1960, que cada epístola o evangelio o Génesis, Éxodo del Antiguo Pacto tienen su introducción, bien, donde da la impronta la persona que escribe esa Biblia. Yo preguntarles, la pregunta en concreto es si ustedes en algún momento lo pensaron en alguna edición que tenga una introducción, por ejemplo, a la carta a los Efesios que hace el apóstol Pablo, a los Filipenses, para darle el contexto histórico, cómo y por qué fue escrita de esa manera. Eso en general a la sociedad bíblica, saberlo. Bien, muchas gracias. Y bueno, muy buena la exposición de Irma y seguiremos en contacto. Gracias, Patricia. Buenas noches. Dios los bendiga. Muchas gracias, Daniel, por tu pregunta. Adelante, Irma, si querés responder a lo que Daniel iba, es si se hace a un modo de presentación en cada libro, creo entender, como hay en Biblias de estudio, y no, se hace una introducción en la BTX cuarta edición, como ustedes, los que lo tienen, a la historia del texto, pero no una introducción en cada libro para ver su contexto. De todas maneras, en las notas especiales al final de la Biblia, en muchas partes, por ahí se menciona algún contexto, pero por ahora no. No sé si Irma o Gustavo quieren decir algo más sobre esto. A mí me da la impresión de que el trabajo de la sociedad bíblica no creo que tendiera a sacar una Biblia así como lo expresa el hermano, porque estamos hablando de una edición crítica que está enfocada a la restauración del texto sagrado, y las Biblias de estudio tienen otro objetivo. Entonces incluso ya son Biblias comentadas, muestran la tendencia del autor, su doctrina, su línea teológica. Entonces yo me atrevo a pensar que quizá no es el interés de la Sociedad Bíblica Iberoamericana hacer estas introducciones, sino abocarse a lo que es la restauración del texto sagrado. Si mi hermano Gustavo quiere agregar algo más. Sí, hermano, exactamente lo que dices. Incluso por citar la Biblia de Scofield, en su introducción dice
esta Biblia de estudio usa como método de estudio bíblico el método dispensacionalista. Entonces, como bien dices, ya se está imponiendo no tanto que se impone, sino que la obra está señalando su método de estudiar la Biblia, ¿verdad? Y sabemos que hay entonces, otras corrientes teológicas. Pero aunque la Biblia textual no es una Biblia de estudio, sí podemos confirmar y decir con toda seguridad que supera a todas las Biblias de estudio que están basadas en textos bizantinos. Porque aunque el lector de la Biblia textual no quiera verla como Biblia de estudio, en realidad supera, porque el texto crítico es el mejor texto base de estudio para cualquier cristiano, ya sea que tenga 2 años de convertido, 5, 20, 30 años, o haya leído Biblias de estudio, ¿verdad? Entonces no hay como leer actualmente el texto crítico, que en este caso es la Biblia textual, y en ese sentido supera en realidad a todas las Biblias de estudio. Quizás en años posteriores podamos contar con si no una Biblia de estudio, al menos un libro que sea auxiliar a la Biblia textual, y como decía el hermano de Argentina, que pudiera dar contexto histórico a cada uno de los libros de la Biblia. Eso sería muy muy interesante, ¿verdad? Así es, completamente de acuerdo. Muy bien, entonces, de acuerdo con lo que ustedes dijeron, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Irma. Y bueno, entonces damos por finalizada, le damos muchas gracias a cada participante, a cada hermano que estuvo esta noche. Los invitamos dentro de 15 días a la misma hora para una nueva exposición. Les recordamos que pueden encontrar toda información en la página web de la Sociedad Bíblica, www.labiblia.org. También pueden descargar la app para Android, la app de la Biblia Textual Cuarta Edición, que están los libros todos completos ya. Faltan algunos detalles en las notas, pero ya se puede apreciar toda la lectura de cada libro. Pueden visitar los canales en YouTube para ver los foros bíblicos de Carlos Fullán, y también para ver las presentaciones. Estas presentaciones que se hacen se suben al canal de YouTube, y también otras presentaciones que se han hecho en varios países. Pueden visitar nuestros canales de audio. Todo esto lo pueden encontrar en la página web de la Biblia.org. También si necesitan escribir alguna duda o alguna pregunta o cualquier inquietud, lo pueden hacer a info@labiblia.org. Vuelvo a repetir, info@labiblia.org. Muchas gracias a todos, gracias Irma, te vuelvo a felicitar, excelente tu exposición, gracias Gustavo, y gracias Desiree, que nos estuvo ahí ayudándonos para poder escuchar, para poder estar en esta presentación. Gracias hermanos, y tengan ustedes muy buenas noches.